continuar. Bien, entonces como les mencionaba, ¿no? Si nosotros tomamos una tabletita y se ha perdido un pequeño porcentaje, ya sea por acción de las enzimas, ¿no? Casi en un 10%, entonces se absorbe por las vellosidades intestinales, se va a absorber el 90% que quedó, ¿no? Porque ya el 10 se perdió por acción de las enzimas, ya sea de repente en el estómago. Entonces, este 90% de la tabletita va a llegar aquí al hígado y en el hígado, por acción de las enzimas, van a actuar sobre ese 90% del fármaco y van a hacer que se pierda de repente un 10, un 20, un 30%, un 40%, dependiendo el tipo del fármaco o de acuerdo a las características de él, ¿no? Entonces se puede perder un 10, un 20, un 30%. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco, el 90% que entró, va a salir el 90% mismo. ¿Sale o no sale? No va a salir. Muy bien, ¿no? Muy bien. No va a salir el 90%. Entonces, supongamos que por aquí se perdió el 45% del fármaco, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje va a salir? El 45% sale del fármaco, porque el otro 45% se perdió, ¿no? Por efecto del primer paso, que el primer paso es el hígado. Primer órgano que aquí va a ocurrir el metabolismo. Entonces, por eso es el efecto del primer paso, donde ocurre casi mayormente en el hígado. Aquí se pierde un porcentaje, se pierde el fármaco. Por eso es que los médicos, cuando prescriben un medicamento, siempre ven de qué patologías pueden estar padeciendo los pacientes, ¿no? De repente, si tienen algún problema hepático, como por ejemplo el hígado graso, por ejemplo cirrosis, ¿no? Tienen el hígado, entonces, ¿va a trabajar bien el hígado? No, definitivamente que no va a trabajar, ¿no? Y que puede provocar que se puedan perder en mayor proporción un fármaco o que de repente el fármaco pase en un porcentaje mayor, ¿no? Entonces, eso va a provocar, pues, que en el organismo queden mayor cantidad de fármaco, ¿no? Que puede ser dañino para el ser humano, ¿no? Entonces, siempre por eso, cuando se va a prescribir, se le pregunta, ¿no? ¿Usted padece de alguna enfermedad? ¿Tiene problemas en el hígado, en el corazón, en la sangre, entre otras cosas, ¿no? Por eso es importante saber decirle al médico, pues, qué patologías se pueden padecer, ¿no? De repente nosotros no, pero nuestros familiares. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos estar predispuestos a ello. Bueno, acá se perdió el 45% del fármaco y solamente va a salir al torrente sanguíneo el 45%, nada más. De este medicamento, solamente el 45% va a salir a la circulación. Ese 45% que va a salir a la circulación es el fármaco disponible para realizar la acción farmacológica. ¿Ya? Entonces, solamente el 45% del fármaco que quedó libre va a realizar su acción farmacológica. Entonces, por eso también es uno de los factores por los cuales se va a prescribir los intervalos de cada medicamento que se les da, ¿no? Ya sea cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. ¿Por qué? Porque cuando el fármaco es vía oral y pasa por el hígado, se puede perder en un porcentaje. Puede ser 10, 20, 30, 40, 45, 50, dependiendo del fármaco, ¿no? Entonces, ese fármaco que va a pasar a la circulación es el que va a realizar la acción. Ese es el fármaco que se va a unir, que se va a dividir y que va a quedar en fármaco libre para realizar su acción, y el fármaco disponible, unido a proteínas. En el hígado, las reacciones pues, que se dan son dos, ¿no? Se dan en dos fases. En la fase 1, estas reacciones son en la fase 1 y en la fase 2. ¿Se acuerdan que les había mencionado también que esto también permite provocar que se den metabolitos inactivos o activos, ¿no? Entonces, en la fase 1, lo que se trata es
de que el fármaco sea más hidrosoluble, ¿no? Entonces, en la fase 1, por acción de algunas reacciones químicas como la oxidación, reducción, hidrólisis, va a ocurrir esa transformación de volver el fármaco liposoluble a un fármaco hidrosoluble. Luego, que pasa esta fase 1 y que va por acción de estas reacciones químicas, va a pasar el fármaco o el metabolito que sale a una fase 2, ¿no? En esta fase 2 también pues va a hacer lo mismo, por acción de algunas reacciones lo va a volver mucho más hidrosoluble, ¿no? Esto va a provocar que aumente de tamaño la molécula y lo vuelve inactivo y puede ser excretado por la orina o la bilis, ¿no? ¿Cuáles son los factores que modifican la biotransformación? Es lo que les mencioné hace un momento, ¿no? De repente algún problema hepático, ¿no? También pues aquí tiene que ver lo que es la edad, ¿no? En el caso del recién nacido, va a haber pues problemas de las enzimas, ¿no? Su hígado no va a trabajar en un 100%, va a estar inmaduro, entonces también es un problema automedicar al niño, ¿no? Y sabemos que cuando pasan la edad, también el anciano, pues sus órganos no trabajan igual como antes. También existe pues los factores genéticos, ¿no? Ese es otro, ¿no? El metabolismo de un mismo fármaco pues, puede ser diferente en los individuos o en las personas, ¿no? Por ejemplo, si a Juanita le hizo bien un paracetamol en 1 gramo, ¿no? En unas concentraciones de 1 gramo para de repente contrarrestar la fiebre que tiene, o el dolor, entonces yo me tomo la misma cantidad porque Juanita le hizo bien, entonces de repente a mí me provoque efectos adversos más marcados, o de repente me intoxique con eso, o de repente no me haga efecto, ¿no? Entonces, cada persona, un mismo medicamento puede reaccionar de diferente manera en las personas, ¿no? Factores fisiológicos, pues los que les mencionaba, ¿no? Cuando se está gestando, toda la farmacocinética se altera, varía. Entonces también hay que ver aquí qué fármacos se les puede administrar a la gestante, ¿no? También el estrés incrementa la biotransformación de algunos fármacos, ¿no? ¿Debido a qué? Pues no, debido a la mayor liberación de glucocorticoides que inducen pues a la síntesis de enzimas metabolizadoras, ¿no? Factores patológicos, pues la desnutrición, la insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Factores farmacológicos, pues dependiendo de la vía de administración, la concentración, la interacción farmacológica también, ¿no? También es importante. Entonces, también algunos médicos dicen que para poder nosotros limpiar un poco el estómago, el hígado, es bueno tomarnos de repente un vasito de limón, ¿no? Eso no significa pues de que todos los días lo vas a hacer, ¿no? Pero es bueno comer o tomar cítricos. Y por último, pues la eliminación, ¿no? La eliminación de los fármacos, la excreción de ellos, ¿no? Aquí los fármacos pues van a ser eliminados por el organismo, ya sea de una manera inalterada, ¿no? Modificada, de repente. ¿Cuáles son las vías de excreción? Son varias, ¿no? Hay vías de excreción pues renal, hepatobiliar, excreción pulmonar, la leche materna. También eliminamos el fármaco pues, por el sudor, la saliva, las lágrimas, el pelo, la piel, las uñas, ¿no? Por eso es que en algunos casos cuando se quiere saber por qué ha muerto alguien, entonces también algunos venenos o algunas sustancias se pueden encontrar en el cabello y también en las uñas, ¿no? Entonces, por eso, porque son varias vías de excreción. En la excreción renal, pues se va a dar la salida del fármaco, sus metabolitos al exterior del organismo.
¿no? Aquí se puede dar por filtración glomerular, por secreción tubular y por reabsorción tubular. Aquí las otras vías, ¿no? Por excreción hepatobiliar, por la saliva también, ¿no? El sudor, también excretamos nosotros algunos fármacos por la saliva, como aquí está, ¿no? La lactancia materna también, dependiendo del fármaco que se esté administrando, sabemos que si es más liposoluble, se va a absorber en mayor proporción y van a ser excretados por la leche materna. Por los pulmones también son otras vías, ¿no? ¿Cuáles son los factores y agentes que modifican la excreción? Por ejemplo, tenemos la edad, ¿no? El peso de cada persona, el gasto cardíaco, la cantidad de nefronas, el cambio de pH en orina, la segregación biliar, la compactación de heces, la frecuencia respiratoria en gases. También cuando hablamos anteriormente de lo que es la distribución, la biotransformación, también tiene que ver acá mucho el peso, ¿no? El peso de las personas, porque se acuerdan que habíamos hablado de que los fármacos pues van a distribuirse en los diferentes órganos que tienen mayor irrigación, ¿verdad? Entonces, cuando estos fármacos se administran y se absorben pues o se guardan en el cerebro, en el corazón, ¿cuáles eran otros órganos que eran irrigados? ¿Se acuerdan? Por ejemplo acá, ¿no? Entonces, cuando el fármaco llega al cerebro en mayor proporción, ¿no? Por ejemplo, ahí les he puesto en el caso de un anestésico, como el tiopental, ¿no? Estos tienden a salir del cerebro, ir a la circulación, y donde se van a alojar va a ser aquí, en el adipocito. Ahí se van a quedar, ¿no? Entonces salen del cerebro y se van de frente al adipocito y se guardan. Entonces estos fármacos, después que se han guardado, van a ir de nuevo saliendo y van a ir realizando su acción, ¿no? Entonces, en una persona con un peso corporal normal o dentro de lo normal, no va a haber ningún problema porque la eliminación del fármaco va a ser rápido debido a que no hay una mayor proporción de adipocitos. Pero cuando la persona es obesa, se supone que los adipocitos en nosotros van a ser mayores, ¿no? Entonces va a haber una concentración mayor del fármaco y la eliminación va a ser más lenta. Por eso es que también influye ahí administrarle medicamentos a pacientes que son obesos y a pacientes que tienen un peso pues dentro de los valores normales, ¿no? Eso también hay que tener pues